Ya estamos al aire. Listo. Bueno, esperemos que se vayan integrando un poco más de personas. Bueno, Disprovev les da la bienvenida a todos los que están ingresando a esta charla, esperando que se encuentren todos muy bien. Recordándoles que el día lunes 29 tenemos un sorteo online de Disprovev, lunes 29. Tenemos premios de $800. Esperemos que salga un ganador, uno de nuestros doctores. Recordándoles también que tenemos promociones en Disprovev de la línea Zoetis, en Simparica, en vacunas, en Revolution, en Rimadil. También recordarles que estamos con la línea de Andis. Tenemos nuestra línea Andis que pueden tener la promoción a 12 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito. Y también en los reactivos y rotores de la línea Abaxis. Recuerden contactarse con sus asesores. Estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier consulta que tengan. No veo cuántas personas estamos ya. Vamos a ver. Listo. Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor, el doctor Javier Céspedes, argentino. Es cofundador y coordinador del Grupo de Medicina Felina UNR. Es director académico y también docente de varios diplomados, tanto en Córdoba como en la Universidad de Argentina. Miembro de la Asociación Americana de Profesionales Felinos. Doctor, muy buenas noches. Qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido. Está aquí. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Disprovev. Muchas gracias por la consideración. Muchas gracias al doctor Mario Marzuc por la recomendación. La verdad que es un honor para mí estar junto a ustedes en esta nueva normalidad que nos toca vivir. En este año me tocaba conocer Ecuador, pero bueno, dada lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia, nos toca quedarnos en casa para bueno, seguir adelante de alguna manera. Así que, en principio, más allá del agradecimiento a la empresa y al doctor Marzuc, dejarles un mensaje a todos de que se cuiden, cuiden a su familia, ¿sí? Y que pronto estaremos bien. Espero que pasemos lo más rápido posible toda esta situación, pero bueno, a cuidarse, no queda otra, ¿eh? Listo, Doc. Un cariño grande a todos. Entonces, continuamos. Hoy día vamos a empezar con la charla Enfermedad intestinal inflamatoria crónica felina con el doctor Javier Céspedes. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Me van diciendo si se ve, ¿sí? Cuando ustedes me digan, yo empiezo a charlar, ¿sí? Listo, Doc. Ahí está la pantalla. Bueno, siendo las 21:05, vamos a comenzar.
en esta charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a la distribuidora por la convocatoria. Estoy muy contento por estar acá con ustedes de esta nueva normalidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias al doctor Marzuc nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de la enfermedad intestinal inflamatoria crónica felina, ¿sí? Es una entidad nosológica demasiado frecuente. Hasta el día de hoy no se sabe con qué prevalencia acontece esta entidad, ¿sí? Pero los que nos dedicamos hoy en día a medicina felina la vemos permanentemente en la camilla y es algo que todo médico clínico dedicado a pequeñas especies tiene que tenerla en consideración y ponerse en foco, determinar cuanto antes si es que ocurre o no la patología. Hoy en día se la considera muy frecuente y es un desafío clínico, no solamente por la patología en sí y todo lo que ella requiere, sino que hay grandes simuladores de la misma. Y cada paciente que uno atienda nos va a dejar un recuerdo y un secreto para poder volver a atender un paciente felino de una mejor manera, ¿sí? Entonces, esta es una entidad que se la conoce desde hace muchísimo tiempo, pero lo que ha generado en los expertos y los que saben realmente es que nos unamos y tratemos de ponernos de acuerdo. De esta manera, la UASABA convocó a un grupo de expertos para tratar de formar una guía donde todo profesional donde nos encontremos, podamos atenderlas de la misma manera y podamos ponernos de acuerdo, que es tan complicado en muchísimas patologías. Se ha visto y se ha estudiado que hasta un mismo preparado histopatológico observado por 5 especialistas tiene diferentes y distintos puntos de ver y de evaluar y de determinar qué es lo que están viendo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se juntó a los expertos y gracias a Dios, digamos, pudieron desarrollar una guía de cómo tenemos que trabajar sobre este grupo de entidades que no solamente afectan al gato, sino también al perro. Entonces, la UASABA, junto con un grupo internacional de expertos, desarrollaron las guías para que podamos saber qué es lo que está normal, qué es lo que debe uno hacer, cómo uno debe encarar este tipo de situaciones que son definidamente muy frecuentes. En el 2004 se los convocó al grupo de expertos, los cuales labraron y tuvieron un tiempo prudente para estudiar toda la evidencia médica que teníamos, y en el 2008 se presentó un manuscrito, el cual fue aprobado y presentado recién en el 2010. Y hoy en día los invito, colegas, a que lo busquen en la página de la UASABA para que todos podamos trabajar y entender primero qué es lo normal, ¿sí? Definieron cómo es una estructura de estómago normal, las capas del estómago normal, el cuerpo, el antro, el duodeno, cómo es normal, ¿se entiende? Digo, a partir de lo normal, después empezaron a definir lo que estaba mal y lo que es anormal. También lo que este grupo de expertos nos proveyó es una forma de trabajar, una forma de evaluar las muestras, una forma de presentar los informes, ¿para qué? Para que no haya tantos matices y tantos grises, que así todo lo sigue habiendo, ¿no es cierto? Pero teniendo estas guías hoy en día de fácil acceso y gratuitas y en castellano, podemos tener un mejor desarrollo en la clínica diaria. Entonces, se definió como ¿qué era la enfermedad intestinal inflamatoria? En principio debería contar con cinco etapas. Una que sea crónica. Crónico lo definieron a partir de 3 semanas, donde perduraban los signos clínicos gastrointestinales de manera persistentes o recurrentes. Teníamos que tener una evidencia histopatológica de inflamación de la mucosa, una incapacidad para documentar otra causa de inflamación gastrointestinal y respuesta inadecuada a un cambio de dieta, a la utilidad de un antibiótico, a una terapia antihelmíntica empírica. Digo, son todas etapas que uno tiene que considerar para definir este síndrome tan
abarcativo, ¿sí? Y sí hay una respuesta favorable al uso de los antiinflamatorios o inmunosupresores. Eso es lo que el grupo de expertos define hoy en día como la enfermedad intestinal inflamatoria crónica, tanto para caninos como, en este caso que nos reúnen en el día de hoy, para felinos. Hablando un poco de evidencia médica, esta enfermedad inflamatoria idiopática que afecta todo el tracto gastrointestinal felino, desde el estómago hasta el colon, se descubrió en 1970 y se la empezó a denominar como colitis ulcerosa, colitis histiocítica, más tarde, pero realmente en 1980 es donde se empieza a emplear el término de sus infiltrados linfoplasmocíticos, los cuales son los más habituales que nos arrojan los patólogos a la hora de evaluar las muestras de histopatología que uno le envía permanentemente. Pero digo, hablando un poco de la evidencia médica, tenemos un review del doctor Willard en el 2000, donde si uno le gusta un poco entender sobre presentaciones y prevalencia de patología, es increíble porque el doctor junta muchísimo la evidencia médica para tratar de conocer qué es lo que estamos viendo en la camilla. El doctor en ese momento nos expresa que hay cerca de un 30% de los pacientes que van a responder favorablemente simplemente a un cambio de dieta, lo cual nos está indicando que eran sensibles a la dieta. Entonces, de un plumazo uno puede eliminar y retirar de nuestra mente, de nuestra cabeza y de nuestra camilla, un paciente que estaría comportándose como un enfermo intestinal inflamatorio crónico y en realidad era un paciente sensible a la dieta. Digo, esto es para ir teniéndolo en consideración que si queremos trabajar de una manera adecuada, tenemos que pensar siempre en las estadísticas y en la evidencia médica. Los doctores nos vienen reportando desde el 2000, hace 20 años, nos dicen que este cuadro de enfermedad intestinal inflamatoria idiopática felina también se puede confundir con un sensible dietario. Entonces, pensemos que simplemente haciendo un cambio de dieta, con dietas, por supuesto, hidrolizadas, con proteínas hidrolizadas, podemos tener una buena evolución. Existe un acuerdo general donde vamos a confrontar con una proteína nueva a nuestros pacientes, ¿sí? O una proteína hidrolizada, una proteína hipoalergénica, ¿sí? Que esto va a generar un beneficio, tenga una enfermedad intestinal inflamatoria crónica o tenga una enfermedad sensible a la dieta. Digo, la evidencia médica nos viene diciendo que es muy útil y para ello prácticamente toda la jornada vamos a hablar de este doctor, el doctor americano Herzen, que hace un review de la patología muy interesante y nos deja conceptos fundamentales, los cuales los voy a nombrar en el día de hoy. El doctor nos habla de que estamos frente a una enteropatía idiopática crónica inmunomediada, caracterizada por signos persistentes o recurrentes y por una inflamación histológica. Esa sería la definición completa de lo que es el IBD, siglas en inglés, o la enfermedad intestinal inflamatoria idiopática felina, ¿sí? Donde nos vienen diciendo los expertos que se produce una interacción entre factores internos y externos. Los factores internos podemos decir que hay un involucre genético, un involucre individual y personal, un involucre del sistema inmune, pero donde el factor externo dedicado y definido plenamente para la microbiota, para la flora intestinal, se dice al día de hoy que es el factor desencadenante y desequilibrante de la patología. Entonces, son dos factores que tienen que estar entrelazados, ¿no es cierto? Pero dentro de lo que se denomina esta entidad, esta enteropatía, se puede decir que es una afección donde van a ocurrir dos fenómenos intercurrentes. Un fenómeno definido por la inmunidad, donde el sistema inmune está desregulado, hay una exageración sobre los antígenos bacterianos principalmente. ¿Por quién? Principalmente por los linfocitos T. Pero digo, esto es un defecto genético que viene acarreado desde
la inmunidad innata de cada paciente, ¿no es cierto? Eso no lo podemos prever. Esta correlación, esta interacción entre la genética, ¿sí?, y el ambiente se produce y aparentemente se cree que lo externo, como dije antes, es el factor inicial, ¿sí? Pero la predisposición aparentemente debería estar presente. Y hablando específicamente de la etiopatiogenia, ocurren dos fenómenos, más allá del fenómeno inflamatorio y desregulado. También hay un fenómeno que actúa sobre la motilidad del tracto gastrointestinal, al producirse un cambio de receptores muscarínicos, se expresan de los M2 a los M3 y de esa manera estaría involucrado el movimiento de los canales de calcio y se produciría un enlentecimiento. La motilidad del intestino también estaría afectada en este desarrollo de la patología. Entonces, para resumirlo un poco, digo, hay situaciones que se presentan en conjunto, una afección inmunitaria desregulada, una respuesta total y completamente exagerada frente a una flora bacteriana, frente a las enterobacterias que presentan nuestros felinos, y más adelante vamos a hablar qué tiene en particular la flora bacteriana, pero es como que el felino no reconoce lo comensal de lo patógeno. Esa inmunidad innata es la que está alterada, ¿no es cierto? Entonces, recordando y viendo un poco lo que ocurre, esta inflamación exagerada se produce en un inicio a nivel de la mucosa, recordando las capas de nuestro intestino, ¿sí? Tenemos que recordar dónde se produce, alterando toda la arquitectura. Como verán en la fotografía de arriba a la izquierda, vemos el infiltrado de linfocitos que se produce en este exfoliado de la mucosa intestinal. Ahí tenemos imágenes obtenidas por la endoscopía. Miren el grado de afección, cómo va a ir aumentando la inflamación y la erosión. Digo, son situaciones que tenemos que tener en nuestra mente, ¿no es cierto? Y hablando específicamente de la presentación de los signos clínicos de esta enteropatía crónica felina, dijimos que en principio hablamos de la cronicidad. Deberían estar presentes durante 3 semanas, ¿sí?, de manera persistentes o recurrentes, donde los principales signos clínicos que más se observan son los vómitos y las diarreas del intestino delgado, ¿sí? Recordemos que esta afección puede darse a nivel de todo el trayecto gastrointestinal, pero lo que más se observa es la presencia de vómitos y la inflamación del intestino delgado, lo cual puede dar vómitos y puede dar diarreas de intestino delgado, ¿sí? Las diarreas de intestino grueso, con su característica presencia de moco, presencia de sangre fresca, son signos clínicos presentes, pero no tan frecuentes como los del intestino delgado. Y haciendo un paréntesis, diciendo que esta enfermedad puede afectar en distintas porciones de todo el tracto gastrointestinal, a lo mismo que puede afectar en estómago, intestino delgado e intestino grueso. Todo en su trayecto puede estar tomado en este tipo de patologías, hablando de manera difusa. La pérdida de peso es un signo clínico presente, el cual muchos colegas nos viven preguntando, ¿es posible que tenga solo pérdida de peso sin vómitos y sin diarrea? Sí, es posible. ¿Es lo más frecuente? No, ¿sí? Pero no hay que dejarlo de lado. Por eso es tan importante hoy en día ocupar, ¿sí?, las guías. Por ejemplo, volviendo a la guasaba, hoy en día nos invitan los doctores, los que saben, a utilizar las guías para atender a los gatos y respetar su peso. Permanentemente cada gato que va a la consulta diaria, tenemos que pesarlo. No, nos pasa muy habitualmente que vienen pacientes a hacer una interconsulta o pacientes derivados, consultamos, ¿cuánto pesa? La verdad, nunca lo pesé. ¿Pero cuánto peso perdió? No lo sé, nunca lo pesamos.
altamente frecuente. Entonces, párrafo aparte digo, hay que pesar los gatos. Es muy importante que sigamos los consejos de la WhatsApp, donde nos invitan a que dentro de los 5 signos clínicos que toda consulta médica uno debe evaluar, el peso, algo tan básico, tiene que ser pesado, ¿sí? Otro de los signos clínicos presentes son la alteración del apetito, ¿sí? Pero digo, puse estos 2 videos de manera anecdótica porque es muy frecuente que la gente confunda un proceso tusígeno, un paciente con tos, con un paciente que tiene vómitos. Entonces, es importante que hoy en día hagamos uso y no abuso de la tecnología. Indicarle al propietario, por favor, filmalo al gato a ver qué hace, ¿sí? Es muy frecuente que la gente piensa que el gato está vomitando y en este caso sí termina con un vómito al final de un acceso de tos, ¿sí? Si recordamos que el vómito es un reflejo, vamos a tener en nuestra cabeza que los receptores del vómito, uno de los receptores, lo tenemos en la garganta, entonces tanta tos en algún momento va a terminar con un vómito. Pero digo, es muy importante tener en cuenta que se confunde la tos con el vómito, ¿sí? Se confunde, dentro de la confusión que vemos hoy en día, nos pasa habitualmente que nos llegan pacientes jóvenes que vienen siendo tratados por vómitos y en realidad lo que tienen es regurgitación, ¿sí? Entonces, es muy importante qué pena, no me deja ver el video. Cuando terminemos lo pongo. Este es un paciente que llega por motivo de consulta, el anterior, ¿sí? Viene siendo atendido por otra clínica, la cual le daba tratamiento para los vómitos. Y parece una tontera, ¿no es cierto? Pero es altamente frecuente la confusión que hay. Primero, con paciente con tos. Y segundo, si regurgita o no. Estos son pacientes que tienen la presencia de cuarto arco aórtico persistente. Fíjense en la radiografía contrastada, ¿sí? Qué pena que no se me ve el video, donde tengo el paciente filmado por la dueña regurgitando, no vomitando, ¿sí? Hay que recordar, hacer la mímica, parece gracioso todo esto, pero digo, es importante tener la certeza de que nuestro paciente esté con vómitos. Miren este hermanito, la diferencia de desarrollo que tiene, ¿sí? Miren el megaesófago increíble por la presencia de esta alteración cardiovascular, por supuesto. No tiene nada que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pero digo, es muy importante que hagamos uso de la tecnología y que nuestros clientes puedan grabar. Hoy en día en medicina felina la utilidad del celular con cámara es magnífica y es importante que la gente nos envíe fotos, videos, parece hasta molesto, pero es tremendamente oportuno que nosotros en este momento utilicemos la tecnología para nuestro favor y el favor de la clínica, ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente con tos, no es lo mismo un paciente con regurgitación. Hay que ver qué vomita, cuánto vomita, con qué frecuencia vomita. No es lo mismo que vomite un tricobesuar, no es lo mismo que vomite un contenido alimenticio bien formado, no es lo mismo que vomite un contenido con bilis. Digo, la utilidad de la tecnología es muy importante. La utilidad de la tecnología sumado a las guías y los scores, tanto para el score corporal, score muscular. Digo, tener hoy en día una escala de materia fecal es importante. La gente cree que tiene su gato con una normalidad y no. Como verán, es muy fácil darse cuenta que las fotos de abajo a la derecha, el gato tiene una diarrea. ¿Qué diarrea? Aparentemente de intestino grueso. Hay sangre, hay moco. Este era un paciente con tricomoniasis, pero arriba, a la derecha y a la izquierda, son pacientes que también entran en score 4 de materia fecal y son pacientes que tienen diarrea. Digo, el score 2 y el 3 es lo normal, pero si no tenemos una escala de materia fecal a mano y la gente vea y lo compara, nunca nos vamos a poder dar cuenta. Es importante tener esto en la cabeza. Y volviendo un poco a
la regurgitación de nuestro paciente pequeñito, nuestra categoría, esta entidad nosológica, esta enteropatía crónica, idiopática, felina, ¿sí? Hasta el día de hoy no se pudo determinar una edad promedio. Aparentemente entre los 5 y los 8 años sería la edad más frecuente de presentación, pero hay mucha bibliografía y muchos casos clínicos que vemos a diario que desde los 6 meses de vida también podemos tener. Por eso no es lo primero que vamos a pensar. Lo puse a modo anecdótico y académico, por supuesto, y que la gente ocupe de la tecnología para devolvernos a nosotros y nosotros como profesionales educar al propietario, porque el propietario no tiene por qué saber que eso es una regurgitación y no es un vómito. Digo, un vómito es un acto reflejo donde tenemos receptores, tenemos efectores, tenemos un centro, lo pueden determinar infinidades de patologías, ¿no es cierto? Digo, es importante que hagamos hincapié en esto para que la gente nos dé una mano y nosotros podamos interpretar mejor qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Porque pasa muy habitual que la gente confunde. Entonces, tenemos la sospecha de que tenemos nuestro paciente en la camilla con una enfermedad de mayor de 3 semanas, con signos clínicos que dijimos, vómitos, diarrea, pérdida de peso, pérdida de condición general, ¿sí? Alteración en el apetito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a convertir en Sherlock Holmes y vamos a empezar a buscar. Pero primero de todo, tenemos que trabajar sobre el gato. Si tiene vómitos, descubrir el origen de los vómitos. Si tiene diarrea, descubrir el origen de la diarrea, ¿sí? No es que primera de cambio uno va a pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Lo que primero tenemos que hacer es excluir todos los simuladores, ¿sí? Recoger la historia clínica, analizarla a pleno, ¿sí? Historia de vida, dónde vive, cómo vive, qué come, comparte con otros gatos, es indoor, es outdoor, ¿sí? Plan sanitario, ¿sí? Analítica sanguínea. La analítica sanguínea no es lo mismo hacer un estudio de laboratorio en un paciente de 6 meses que de 12 años, ¿sí? Hay situaciones que nos vamos a encasillar en nuestra cabeza y vamos a pensar más frecuentes. Si son pacientes jóvenes, bueno, pensaremos más en parásitos, en cuerpos extraños. Si son pacientes de edad avanzada, de más de 10 años, podríamos empezar también a pensar en enfermedades renales, ¿sí? Enfermedades pancreáticas, enfermedades hepáticas, enfermedades intestinales y enfermedades endocrinas. Colegas, las patologías hay que buscarlas para encontrarlas. Si uno no las busca, no las vamos a encontrar. Entonces, tenga lo que tenga, vamos a actuar sobre lo que tengamos en la camilla. Y dependerá de la condición de nuestro paciente cuán rápido uno va a trabajar. Las imágenes, por supuesto, el uso de las ecografías y las radiografías. Ninguna reemplaza a la otra, se complementan. Es muy importante tener en cuenta esto. Ambas dos son operador dependientes y ambas nos aportan muchísimos datos. Obviamente que para la enfermedad inflamatoria intestinal, la ecografía es superadora sobre la radiografía, pero usando ambos estudios se van a complementar y nos van a aportar muchos datos útiles. Vamos a hacer el ensayo dietético al menos por 7 días. Si tenemos un paciente que simplemente este síndrome de enfermedad inflamatoria es debido a una sensibilidad dietaria, al cabo de 3, 2 o 4 días vamos a tener una mejora y hasta una cura clínica. Digo, nuestro cuadro clínico nos da para esperar, nos da para hacer ensayos. Más adelante vamos a ir de a poquito y vamos a armar una ruta, pero siempre, si lo permite la clínica, vamos a empezar con un ensayo dietético, por supuesto. Y recordar y fijarlo a fuego, ¿sí?, en esta charla, que la histopatología es la prueba gold standard, por supuesto, pero no podemos simplemente basar todo en la histopatología, porque el criterio clínico debe basarse sobre los protocolos. Entonces, para llegar al diagnóstico de esta enfermedad intestinal idiopática crónica felina, vamos a primero tener la clínica en mano.
tenemos un paciente que hace 3 semanas o más, o por periodos largos, y tiene periodos que está normal, tiene vómitos o diarrea, o tiene vómitos y diarrea, y tiene pérdida de peso, o solamente tiene pérdida de peso, o tiene alteración del apetito, es de los signos clínicos, está presente junto con los otros, por supuesto, pero no es el primero que vamos a ir a buscar. Entonces, ese es el primero, el criterio clínico. La clínica es soberana y la clínica siempre va a estar por arriba de todo. Segundo, tenemos que probamos antibióticos, probamos antiparasitarios, probamos cambios de dietas y no hay caso, nuestro paciente sigue con la clínica. Tenemos imposibilidad de hallar una causa aparente, ¿sí? Y tenemos la evidencia médica por la histopatología de que hay un infiltrado, una inflamación que le pondrá el nombre el patólogo. Si es linfoplasmocítica, que es la más habitual, le pondremos linfoplasmocítica. Pero no viene al caso y no viene al kit de la cuestión. Este es el protocolo internacional que uno debería seguir en nuestra cabeza, ¿sí? Clínico. Tengo la clínica, tengo el tiempo de evolución. Segundo, primero eliminamos todas las causas simuladoras, descartamos infecciosas, descartamos endócrinas, hicimos antiparasitarios, hicimos cambios de dietas, hicimos antibióticos y sigue mal el gato, y sigue mal el gato. Perfecto, vamos a ir a la biopsia, ¿sí? Si el tiempo de la presentación nos da. En el caso que tengamos un paciente en muy mala condición, ¿sí? Vamos a tener que pensar que la biopsia va a ser nuestra primera ruta de escape, ¿sí? Entonces, volviendo al doctor americano, donde esta guía, le reitero, colega, el que no la tenga se la paso sin ningún tipo de problema, nos invita a que todos trabajemos de una manera, donde la clínica es soberana y es lo que más me gusta, y nos invita a todos a trabajar con un poco más de evidencia médica y un poco de datos objetivos, porque a la hora de todos ponernos de acuerdo es un problema siempre en medicina, y utilizando tablas y guías y scores corporales, y en este caso el índice de actividad intestinal inflamatoria crónica, podemos tener una medida objetiva sobre cuán inflamado está el intestino del paciente que tengo en camilla. ¿Se entiende? Es una puntuación numérica que es proporcional a la actividad inflamatoria. Pueden evaluarse de manera temporal o podemos compararlo en cuanto a la evolución del caso. ¿Qué quiero decir con esto? Llega nuestro paciente, primer visita, ¿vamos a poder en la primer visita hacer este índice? Ni vamos a poder hacerlo con los primeros 5 puntos, donde los signos gastrointestinales que nos están hablando de la actitud de nuestro paciente, el apetito, los vómitos, las diarreas, la pérdida de peso, lo vamos a poder llenar claramente. Una endoscopía inmediata, nadie puede hacerlo. O sea, vamos a tener un tiempo prudente. Pero sí una analítica sanguínea, proteínas totales, movimientos de enzimas hepáticas, ALT, ALP, GPT o GOT, acá en Argentina los conocemos mejor de esa manera, fósforo, proteínas totales, como dijimos, son valores fijos que todo veterinario en cualquier parte puede ya tener una idea de cuán inflamado está ese intestino, no de qué patología tiene, ¿no es cierto? Porque cuanto más alto este valor, más inflamatorio y más severa es la patología. No digo que en base a esto uno pueda definir, pero digo, es un dato más preciso, objetivo, que sí va a requerir el uso de la endoscopía, donde vamos a ver si hay lesiones o no. Pero bueno, los invito a que la descubran a este índice, lo empecemos a utilizar porque todas las guías y todos los últimos estudios lo nombran y ya está siendo ocupado tanto en humanos como en animales, ¿sí? En perros, hace rato que se viene usando, en gatos se estaría empezando a implementar. Y es un dato objetivo donde uno puede trabajar con un valor y puede ver la evolución de la casuística. Hablando de las ecografías, dijimos que dentro de los métodos de toma de imágenes es el ideal, el que uno primero va a pedir, primero va a utilizar, nos va a dar valores increíbles, nos va a dar, yo no me dedico a ecografía para nada,
sí tenemos servicio de radiografía en la clínica, es lo que más manejamos, pero es uno de los primeros estudios que vamos a pedir en nuestro paciente que viene con esta entidad. Entonces, ¿qué está normal y qué está anormal?, dice la doctora Griffin. Y para ir sabiendo qué utilidad tiene el estudio, para este tipo de patología es súper útil. Pero, colegas, tengan cuidado que no siempre tiene definida la cuestión. Sí es importante que uno sepa y tenga en claro que es útil, pero recordemos que la sensibilidad del método no es 100%, ¿sí? No hay un método 100% para nada hoy en día, pero este método es primero pedido, sí. ¿Es sensible para alteraciones y para descubrir esta entidad nosológica? Sí, pero muchas veces puede que nos dé todo normal y esté mal nuestro paciente. Entonces, ¿qué está mal y qué está normal? ¿Qué está normal y qué está anormal?, dice la doctora. Una ecografía normal no excluye la posibilidad de que tenga una enfermedad inflamatoria nuestro paciente. Y lo que tenemos que saber, colegas, que no podemos definir que un paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o tiene un linfoma intestinal simplemente por una ecografía. Lo que va a decir si tiene o no tiene va a ser la histopatología. Es un método complementario útil siempre. Vamos a pedirlo siempre, pero tengan en consideración que la sensibilidad no es del todo correcta y siempre va a depender del operador, más allá del equipo que tenga. Hoy en día hay muy buenos equipos dando vuelta en todo el mundo, pero el operador es fundamental en esta cuestión. Y más allá del operador, si trabajemos, nosotros acá en Rosario trabajamos con la doctora Vanessa Tosorati, creo yo que es de la zona uno de los referentes más importantes de Argentina, es excelente y así todo me río porque muchas veces discutimos con Vanessa y charlamos internamente, Vane, mirá lo que tenía al final, porque el método en sí no es del todo sensible. No podemos pretender que una ecografía nos dé el nombre y apellido de todas las patologías. Si es importante para descubrir masas en todo el tracto gastrointestinal, sí es importante. Es importante para definir muchas cuestiones, pero no siempre nos va a marcar del todo la cancha. Nosotros tenemos alta casuística y la clínica nos va a ir marcando si está bien o no los métodos, ¿no es cierto? En general, el linfoma es el tumor intestinal más común, por supuesto. ¿Sí? Sabemos que dentro de lo que afecta al intestino, entre el 60 y el 70% de todos los tumores en intestino, el linfoma es el más común. Pero de los tumores no linfoides, el adenocarcinoma es el más común que vamos a observar. ¿Sí? ¿Es importante que hagamos el método? Siempre. Por ejemplo, este caso fue determinante. Un paciente muy joven, de 1 año, con historia de diarrea crónica de 8 meses de evolución. Miren cómo Vanessa rápidamente descubre el grado de afección de ese intestino grueso, del colon, ¿sí? Pero este es otro paciente también joven, volviendo al tema de la edad de presentación. Fíjense que ya rápidamente les nombré 2 pacientes. Este paciente se llamaba Chamamé, 1 año y medio. Miren la utilidad de la radiografía. La radiografía sí nos va a ser más útil para la evaluación de todo lo que es extraintestinal, para determinar si hay aumentos de radiodensidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se ve la dilatación del intestino grueso, el espesor del intestino, el aumento del hígado, miren cómo sobrepasa la arcada costal, digo, para la determinación de organomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, renomegalia, ¿sí? La presencia o no de un paciente con pancreatitis, hoy en día que tiene tanta dificultad clínica, podemos hacer uso de ambos métodos que se complementan, ¿sí? En este caso, Chamamé tenía un proceso infiltrativo colónico con los nódulos satélites reactivos, pero en este caso usamos las 2 pruebas. Primero hicimos radiografías y a posterior, fíjense cómo la eco termina de cerrar un poco el cuadro, ¿sí? Que se viene sospechando. Pero este paciente, Perla, que les nombré con anterioridad, nos llega un paciente derivado de otra clínica con 8 meses de evolución de diarrea, terminó generando un prolapso rectal,
Y en esa circunstancia, ¿uno qué tiene que hacer? Ya no podemos hacer pruebas dietéticas, ya no podemos hacer pruebas de antibióticos, tenemos que ir directo a la toma de muestra, no podemos perder tiempo, ¿sí? En este caso, obviamente que fue quirúrgico la resolución y se aprovecha para la toma de muestra del órgano. Y lamentablemente, con 1 año de edad, nos devolvió la patóloga, nuestra querida Liliana Sachi, acá de la ciudad de Rosario, un linfoma intestinal transmural. Terrible, terrible noticia para la familia, terrible noticia para nosotros tener un paciente con tan corta edad con un proceso neoplásico. Más adelante vamos a ir hablando un poco de por qué se ocurre en todo esto, pero ¿qué es lo que nos va a marcar la cancha a nosotros de decir, vamos a hacer una cirugía o vamos a hacer una endoscopía? Primero lo que tenemos que pensar es si tengo acceso o no al método. La evidencia médica hoy en día informa y nos dice que la endoscopía siempre se prefiere a la cirugía. ¿Por qué? Porque vamos a tener una recuperación más rápida, puede que los costos sean inferiores, podemos observar y evaluar toda la arquitectura, pero lo malo que tiene el método es que no vamos a evaluar todo el trayecto gastrointestinal. Vamos a tener zonas donde nos quedamos sin visual. Sabemos que la endoscopía flexible hoy en día en veterinaria alcanza muy bien toda la parte de estómago, toda la parte de duodeno, pero ya podemos dejar de evaluar y visualizar lo que es yeyuno, ilion, por sobre todo, que es muy importante en el día de hoy a la hora de la evidencia que contamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una laparotomía exploratoria con toma de muestra, ¿sí? ¿O una endoscopía? Hay que recordar que la evidencia dice, vamos a usar siempre la endoscopía, pero si la tenemos. Segundo, si el cuadro clínico puede esperar. Si nuestro paciente está clínicamente estable, vamos a hacer todos los ensayos primero, dietéticos, farmacológicos, primero la terapéutica y a posterior vamos a ir a la biopsia, ¿sí? Pero si el paciente está mal, en muy mala condición, vamos a dejar de lado todo lo otro y vamos a ir directo a la biopsia, ¿sí? Donde obviamente vamos a tener la analítica, las imágenes, pero no podemos perder tiempo en seguir diciendo, ¿y es o no es? ¿Podría ser o no podría ser? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que rara vez un paciente se va a beneficiar con una endoscopía si tiene un proceso crónico. ¿Cómo uno puede pensar que se va a beneficiar? Es raro, ¿no es cierto? La clínica parece ser lo más útil y apropiado, como les venía diciendo. Siempre la clínica manda, la clínica es soberana. El estado del paciente va a marcar qué vamos a hacer primero. Las imágenes ecográficas van a ser siempre anteriores a la histopatología. Y algo muy importante, donde el ilion siempre debe ser considerado. Si vamos a hacer endoscopía, avisarle al endoscopista que se meta a ciegas por la válvula iliocecal y que tome muestras donde vamos a poder tener definido un cuadro si hay sospechas de, principalmente si tenemos sospechas de linfomas. Vamos a tener situaciones donde una enfermedad inflamatoria intestinal crónica ha pasado demasiado tiempo, ¿sí? Podemos tener un cuadro severo y donde va a ser muy difícil definir, ¿es un linfoma o es una enfermedad inflamatoria severa? Ese punto del ilion puede definir totalmente el cuadro y es muy importante decirle al endoscopista que entre a ciegas y que tome muestra. Y si nosotros entramos de manera como estamos ahí mostrando en la foto, siempre tenerla en consideración, la toma de muestra de espesor completo. La foto que tienen en la endoscopía esa es una muestra de una esofagitis producto de un tratamiento con clindamicina. Nosotros en medicina felina tenemos que tener en cuenta todos los tratamientos que vamos ocupando con el correr del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, este gato de 13 años, un caso clínico, llega con una clínica poco habitual, un cuadro está raro el gato, tiene signos digestivos transitorios, vomita cada tanto, no tenía diarrea, pero sí lo que tenía marcado era la pérdida de peso. Se hace la ecografía por la doctora Vanessa Tosorati, se determina el infiltrado focal y siempre lo que es
un infiltrado focal es altamente sugerente de un proceso neoplásico, como nos decía la doctora Griffin. Entonces, directo, luego de todos los estudios prequirúrgicos, fuimos a la cirugía y nos encontramos con resultado de la histopatología en este caso, que teníamos un adenocarcinoma. Entonces, no siempre vamos a encontrar linfomas. En algunas situaciones vamos a encontrar otros cuadros, otras entidades nosológicas. Repito, este tipo de tumor es el más frecuente luego de los linfomas. Entonces, podemos literalmente curar, dar una alta médica, obviamente que el paciente está en permanente control. Esto es un paciente que estamos hasta el día de hoy en procesos de evaluación y está perfecto hoy en día. Recuperó peso, no tiene más signos digestivos, la evidencia de las ecografías están 10 puntos, digo, son casos que lo vamos a tener a diario. Otro caso clínico, para que entendamos cómo se va presentando. Un macho, 10 años, como un europeo, ¿sí? Vive con perros, con gatos, viene a la primera consulta por vómitos y diarrea explosiva. Hace 2 años que tiene estos signos clínicos y la dueña nunca lo hizo ver por ningún veterinario. Hace rato que viene comiendo comidas de mala calidad y tiene un plan sanitario incompleto, ¿sí? Se hace la analítica completa, no se encuentra nada magnífico ni nada que marque la cancha para que, digamos, o sospechemos de una enfermedad inflamatoria. Hacemos el tratamiento, ¿sí? Necesario, ¿sí? Descartamos las patologías endocrinas. Lo que vamos a encontrar de manera seguida es las proteínas aumentadas, ¿sí? En caso de enfermedad inflamatoria. En caso de que sea más severo, puede que estén disminuidas las proteínas totales, ¿sí? Generalmente, la inversión proteica está presente, como en este caso. La hiperglobulinemia no solamente se presentan en enfermedades virales, sí en enfermedades crónicas, inflamatorias, también la vamos a evaluar. Entonces, hicimos el inicio de terapéutica, hicimos el cambio dietario, hicimos la prueba de antibióticos, hicimos la búsqueda de todo, no encontramos nada, determinamos la toma de muestra, obviamente que no tengo acceso a endoscopía, o por lo menos en ese momento, por un paciente del 2017, no teníamos tanto acceso como hoy en día en la ciudad de Rosario. ¿Y qué descubrimos en Rocco? Que definitivamente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal con infiltrado linfoplasmocítico, ¿sí? Hicimos el tratamiento y debemos aclarar que es importante conocer cuáles son los caminos que puede tomar esta patología. La enfermedad inflamatoria intestinal crónica tiene una buena evolución con los tratamientos, pero también depende de las enfermedades concurrentes o derivantes, que a mí me gusta decirlo así, ¿sí? También depende de cuán temprano uno llegue al diagnóstico. Este gato, recordemos que hacía 2 años tenía la sintomatología clínica, ¿sí? Y para eso tenemos que ir de nuevo a la evidencia médica, ¿sí? Los que saben nos dicen que estas enfermedades concurrentes son altamente frecuentes en el gato, ¿sí? La denominaron enfermedad inflamatoria de múltiples órganos. Esto fue diagnosticado por el doctor Weiss hace muchísimo tiempo. Entonces, nosotros tenemos un paciente con una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Tenemos que tener en nuestra cabeza que es altamente probable que el gato tenga otra comorbilidad, otra enfermedad concurrente, la cual nunca hay que dejarla de lado. No sé si recuerdan recién la radiografía, la organomegalia que tenía Chamamé, donde hablaba de que también había una enfermedad inflamatoria hepática. En el 70% de los casos hay una inflamación hepática, en el 30% hay una inflamación pancreática. A este tipo de enfermedades donde se enferma el intestino, el páncreas, ¿sí? El intestino, el páncreas y el hígado, se la denomina triaditis, ¿sí? O triditis mejor, dejando de lado a la triaditis por la tríada portal hepática. Pero digo, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La tetraditis también puede ocurrir cuando hay afección de los riñones. En la foto mía, por supuesto, donde se evidencia el conducto que comparten los gatos, está el secreto. ¿Por qué ocurren estas patologías conjuntamente con la enfermedad intestinal inflamatoria crónica?
Hay causas anatómicas y causas fisiopatológicas. Las causas anatómicas, que el 80% de los gatos comparten un conducto común, donde desemboca la bilis con la producción del páncreas. La parte exócrina con la desembocadura de la bilis. Entonces, esto ocurre, esto es la evidencia que tenemos. Las causas fisiopatológicas son las presentes, ¿no es cierto? Que cuando nuestro gato tiene presencia de vómito crónico, hay un aumento de presión. Es como ponerle un precinto, ¿sí?, al intestino. Hay un aumento de presión intraduodenal. Este aumento de presión intraduodenal va a aumentar la probabilidad de un reflujo y tenemos que recordar que el gato tiene el doble de bacterias que el perro, ¿sí? Entonces, son situaciones que se presentan y van a desencadenar en este síndrome de triditis o enfermedad inflamatoria multiorgánica, como lo denominó en su momento el doctor Weiss, analizando 78 cuerpos y haciendo biopsias, ¿sí?, de hígado, intestino, páncreas y riñones. La prevalencia de la enfermedad inflamatoria fue del 83%, el 50% tenían pancreatitis, pero fue mayor cuando había una colangiohepatitis. En el 40% de los gatos estudiados con colangiohepatitis tenían enfermedad inflamatoria y pancreatitis. ¿Qué quiero decir? Estos estudios indican una posible asociación causal entre la inflamación intestinal del intestino delgado, el páncreas y la enfermedad hepática en los gatos. Tenemos que tener esto en la cabeza y comprender. Y lamentablemente nuestro paciente Rocco, el cual tuvimos un diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria crónica, tiempo después, 6 u 8 meses, se presenta a la clínica con esta forma. Ya mirándolo en la camilla, este síndrome de ventroflexión, miren las orejas tiradas para atrás, acostadas, las órbitas caídas, la tensión. Tenemos que usar las guías del dolor que tenemos a mano, las guías, por ejemplo, la guía hecha por el doctor brasilero, se me fue, Stigal, son muy útiles, es la que más me gusta, los invito a que la busquen, la tengan. Fíjense en la clínica de dolor que tiene este gato. Este gato lamentablemente presentó una pancreatitis y falleció, y ahí tienen la foto de la necropsia, miren, ¿sí?, la hemorragia peripancreática, ¿sí? Miren lo que arrojó la histopatología. Cuadro histopatológico corresponde a una lipidosis hepática difusa severa, colangitis crónica leve, enfermedad intestinal inflamatoria, duodenitis linfocítica difusa. Esto ya lo sabían porque lo habíamos hecho nosotros anterior la toma de muestra. Crónica severa, hiperplasia nodular pancreática. ¿Qué tuvo Rocco? Lamentablemente tuvo lo que nombró Weiss en su momento, el desarrollo de esta triaditis. Principalmente lo que termina en el deceso de Rocco fue una pancreatitis aguda, lo que informó la clínica y lo que nos habla la histopatología. Entonces, a la hora de ponernos en marcha con el tratamiento de estas situaciones, primero, ¿tengo la clínica suficiente como para sospechar de que lo tiene? Bárbaro. Podemos empezar a descartamos todas las complicantes, todos los simuladores. Sacamos todo. Tenemos una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, ¿sí? Vamos a hacer el tratamiento dietario. Se estudió y se sabe que en el 50% de nuestros casos van a andar mejor, ¿sí? Darle una proteína hidrolizada por medio de una dieta hipoalergénica es suficiente. No, no es suficiente, pero en un porcentaje elevado nuestro paciente va a andar mejor. El uso de los omega 3, de los complejos vitamínicos B, el uso de las fibras solubles, los psyllium dosificados de esa manera, 1/4 de cucharita cada comida, ¿sí? Todo esto puede ser usado para el bien de nuestro paciente. ¿Hay estudios? Sí. De nada hay suficientes estudios, pero esto es el tratamiento inicial de lo que uno debería y debe hacer. La terapia simbiótica, la que es llamada el uso de prebióticos y probióticos, es lo que hoy en día se está apuntando a la búsqueda de más información y más evidencia, ¿no es cierto? Pero ¿podemos hacer uso de esto? Por supuesto, estamos avalados y aprobados. El tratamiento farmacológico rápido, metronidazol, primero,
vamos a usar los antibióticos. ¿Por qué? Recordemos que el gato tiene un montón de bacterias y se estudió que en este tipo de situaciones donde está inflamado hay más cantidad en número de bacterias que en un intestino normal. Entonces, ¿qué antibiótico vamos a usar? El metronidazol a primera siempre. En esa dosis, 10 a 15 miligramos kilo cada 12 horas. ¿Durante cuánto tiempo? 14 días como mínimo. ¿Funciona con el metronidazol solo? Puede que funcione, puede que vaya bien nuestro paciente. Si necesitamos usar los inmunosupresores, ¿sí? Vamos a usar primero la prednisolona. Está mal puesto ahí, 2 miligramos, no 2 gramos. 2 miligramos kilo día durante 15-30 días y lo vamos a ir bajando a 1 miligramo kilo día hasta encontrar una dosis. Todo depende de cómo esté nuestro paciente. Lo primero y más importante es entender que la droga número 1 que vamos a usar es la prednisolona. Tengan mucho cuidado que, por lo menos en Argentina, pasa que el farmacéutico siempre se antepone al cliente y le dice, no, usa prednisona, que es lo mismo. La prednisona, colegas, no es igual que la prednisolona. El gato absorbe mal la prednisona y el gato convierte mal la prednisona en prednisolona. Entonces, la droga número 1 va a ser siempre la prednisolona. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero dijimos el tratamiento dietario, después vamos a seguir con el tratamiento farmacológico, metronidazol, a eso podemos sumar la prednisolona y en caso que tengamos pacientes refractarios o pacientes que dificulte o que venga mal con el tratamiento, podemos incorporar, ¿sí?, el clorambucilo a 2 miligramos gato cada 48 horas. Y si pesa menos de 4 kilos, vamos a usar cada 72 horas. Esto es algo que se sabe hace rato, ¿no es cierto? Otras drogas inmunosupresoras que siempre son denominadas de segunda línea, tenemos la ciclosporina y la sulfasalacina, que no son recomendables de primera línea. Tenemos de vuelta la guía del doctor americano. Fíjense cómo va diciendo él. Descartemos los parásitos empíricamente. Descartemos y hagamos primero el tratamiento dietario. Vamos a darle el metronidazol, ¿sí? Vamos a siempre usar el metronidazol. El uso de la prednisolona es en el 83% de los casos que tengamos un IBD diagnosticado, por supuesto, por histopatología, van a andar bien nuestros gatos. Es raro que nuestro paciente no esté bien, salvo que tengamos una condición y un paciente tenga una condición severa, ¿sí? O tenga otra cosa. Se hicieron estudios sobre el uso del complejo vitamínico B, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Dependerá de qué sector de intestino esté afectado. Hay que recordar que el complejo vitamínico B en nuestros gatos ¿es importante? Sí, es muy importante. ¿Lo vamos a pedir en la analítica? Sí, hay que pedirlo. Más si tenemos en nuestra cabeza una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Todo paciente con diarrea crónica necesita de suplemento de complejo vitamínico B. En teoría sí. ¿Podemos medirlo? Pidámoslo siempre. Se pide folato y se pide cianocobalamina. ¿Es importante? Sí, porque el felino, a diferencia del humano, no tiene capacidad de reservorio. El reservorio del complejo vitamínico B o la cianocobalamina, como mucho le dura un mes al gato. Y la tasa de recambio normal de la cobalamina son de 12 a 14 días. Eso en un gato normal. Y si nuestro gato tiene una enfermedad inflamatoria, llámese una pancreatitis o llámese una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la tasa de recambio va a caer a 4 o 5 días. Por eso, y de ahí es que la terapia con el complejo vitamínico B, ¿sí?, son semanales. Si uno dice, ¿por qué es cada una semana subcutáneo? Por esto, la tasa de recambio es corta en los gatos, y más si tiene un proceso inflamatorio y crónico. Estos estudios se hicieron para correlacionar si estos gatos que tenían signos clínicos gastrointestinales tenían bajo la cobalamina. Casi en un 30% tenían hipocobalanemia. Entonces, no tengo forma de medirlo. ¿Podemos tratarlo? Y bueno, podemos tratarlo porque es altamente probable que nuestro gato, que tiene tan poco capacidad de reservorio y tan rápida tasa de recambio, lo tenga bajo. ¿Podemos medirlo? Lo medimos siempre, ¿sí? Ahora bien, ya entendemos por qué una vez por semana, ¿sí? Hay también que recordar que
el complejo vitamínico, la cianocobalamina, se absorbe a nivel del ilion. Si nosotros medimos y tenemos bajo la cobalamina, puede que esté ocurriendo un proceso inflamatorio a nivel del ilion. Y es muy importante hoy en día recordar que es ahí el lugar donde más se asientan los linfomas. Si hay dudas sobre si es un IBD o si es un linfoma, es importante decirle al endoscopista, toma muestra de ahí. Si vamos a hacer una laparotomía, tomemos muestra del ilion, ¿sí? Se hicieron más estudios donde se trató de correlacionar la clínica, ¿sí? La ecografía, en este caso con la bajada de la cobalamina. Durante 13 años se buscó en un estudio retrospectivo en 750 gatos. Solamente el 10% entró en el estudio de bajo calcio. Fíjense, el 35% tenía una ecografía normal de intestino delgado. El 20% le dio normal la ecografía y normal la histopatología. El 54%, ¿sí?, tenía una ecografía normal, ¿sí?, y un diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria crónica, felina idiopática. Fíjense esto, es impresionante. Es nuestro paciente diario, hago una ecografía, le dio normal, pero tiene un IBD. Es una locura, es muy alto el porcentaje. No quiero ir en contra de los ecografistas, pero digo, el método no es tan sensible. Cuando hablamos de sensibilidad decimos de determinar si tiene o no enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que el 15% de estos gatos tenían linfoma, un 12% tenían procesos neoplásicos diferentes al linfoma y un 4% nos dio una histoplasmosis. Una locura. Entonces, tenemos casos refractarios. Hicimos toda la ruta y tenemos un gato con un problema al tratamiento. Simplemente ocurren 4 cosas. Nuestro cliente no está haciendo bien el tratamiento. Puede que el cliente esté tratando de hacer lo mejor posible, pero el paciente no coopera. Tenemos en presencia de una enfermedad intestinal grave, severa, avanzada. Tenemos enfermedades intercurrentes o concurrentes, como nombramos anterior, o nos equivocamos de diagnóstico. Eso es lo que hoy en día tenemos que pensar. Miren este caso. Un gato muy parecido a chamamé. Llegó con una inflamación tremenda. Miren el nivel de lesión, el nivel de alteración, cómo se pierde la arquitectura del órgano. El nivel de fibrosis prácticamente era un bloque. Ustedes están viendo mi cursor. Desde la izquierda hacia la derecha es el sentido del órgano, ¿sí? Esto es ilion. Acá tenemos la válvula iliocecal, ese pedacito sería el ciego y todo esto es el colon. Y fíjense cómo está marcado porque este paciente tenía tan inflamado que había padecido una intususcepción, ¿sí? Entonces, se producen cambios tan magníficos que ningún tratamiento va a ir a mejor. Si nosotros tenemos este tipo de alteración, vamos a tener que ir a la cirugía. Si nosotros tenemos pacientes que no van bien, tenemos que pensar en las enfermedades intercurrentes. Dijimos que la colangitis o las colangiohepatitis y las pancreatitis son muy frecuentes. Fíjense en este gato, la cara de dolor, la lipasa específica felina anormal, ¿sí? Nos da el lactato en 6.2. Miren la radiografía, la utilidad de la radiografía. La hepatomegalia, el aumento de la radiodensidad en el extremo, en el abdomen craneal, ¿sí? La inflamación y la distensión del intestino lleno de aire, obviamente por mucho dolor, pero el aumento de la radiodensidad nos está indicando que, obviamente sumado a todo el resto, que hay una pancreatitis. Si nuestros pacientes no van bien, tienen algo más, hay que buscarlas a estas enfermedades intercurrentes, concurrentes. Hagamos uso de todos los métodos complementarios que tengamos a mano, ¿no es cierto? Las enfermedades renales, los hipertiroideos, los diabéticos. Hay estudios que indican que los pacientes hipertiroideos padecen infiltraciones linfoplasmocíticas y aparentemente, porque no se comprobó a posteriori, esto es lo que dice el americano Gersen, sí, se van esos infiltrados, pero la mejora clínica es fundamental, solamente con descubrirlo y tenerlo. Tenemos que recordar de los retrovirus, tenemos que recordar que
ambos retrovirus, el virus de inmunodeficiencia y los virus de leucemia, por sobre todo, son virus que predisponen al desarrollo de cáncer, por sobre todo el virus de leucemia felina, ¿sí? Recordemos que las estadísticas hablan que aumenta 60 veces la posibilidad de tener linfoma en nuestros pacientes. Si tenemos casos donde el BIF y BILEF es positivo, vamos a tener 80 veces aumentada la posibilidad de que nuestro paciente joven tenga signos clínicos digestivos. ¿Se entiende? Digo, recordemos la evidencia médica. Sabemos que si tiene un BILEF es altamente probable que desarrolle un linfoma. El tumor más frecuente de intestino delgado son los linfomas. En este caso, Mimu con 10 años era BILEF positivo. Fíjense en el grado inflamatorio, ¿sí? ¿Qué tenía? Un linfoma intestinal difuso, tremendo. Hay muy poco por hacer en este caso, ¿sí? Otro paciente que les mostré es el paciente de joven edad que les decía, con una enfermedad intestinal inflamatoria crónica severa, no anduvo bien, generó una intususcepción. Fíjense en cómo está marcada en la foto de abajo, ¿sí? Del medio. Miren cómo estoy ahí marcándolo con el cursor. Ahí donde se había hecho una intususcepción del colon. Arranca acá. Ilion, la válvula iliocecal, ciego y todo esto es colon. Era imposible de tratarlo. Esto se resuelve quirúrgicamente y tenemos la confirmación de lo que está ocurriendo. Y miren lo feliz que está la dueña, un gato con 4 años. Y sus signos clínicos, obviamente que eran de intestino grueso, pero también tenían vómitos, tenía pérdida de peso. Hoy en día a Lulú la estamos tratando de controlar que deje de aumentar de peso. Es increíble la mejora que vamos a tener, ¿sí? Tenemos el diagnóstico de lo que busquemos, colegas. No le tengan miedo a la laparotomía, a la búsqueda. La bibliografía y el aval académico lo tenemos. Es poco probable que tengamos complicaciones. Si uno pretende ir a buscar lo que está ocurriendo, tenemos que ir a la endoscopía o a la biopsia por medio de una celiotomía o una laparotomía exploratoria y buscar. Las patologías hay que buscarlas para encontrarlo. En este caso, Malena, con 8 años, tenía un linfoma intestinal de bajo grado. Miren el grado de infiltración de la grasa. Fíjense en lo recto que estaba el yeyuno. Miren cómo estaba ese ganglio mesentérico tan importante hoy en día a la hora de definir los cuadros. Otro caso, Galo, 11 años y 7 meses. En el 2017 pesaba 4,35. Llegó por depresión, ictericia, una colangitis crónica, padeció un cuadro obstructivo biliar, tenía una piedra en la vesícula. La verdad que es poco habitual en medicina felina, pero pueden ocurrir este tipo de situaciones. Desarrolló una colecistitis crónica y una coléstasis por obstrucción. Nos costó horrores tratarla, pero anduvo bien por la parte hepática, pero tenemos que encontrar las comorbilidades, hay que buscarlas, ¿sí? Este gato siguió perdiendo peso y fuimos a la laparotomía, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Encontramos un linfoma de alto grado, entonces tenemos que buscar las patologías. Y para ir cerrando un poco la charla, porque veo que ya me estoy pasando mucho y no quería ser tan largo, tenemos mucha evidencia médica de que nos hace entender y comprender por qué tenemos casos refractarios o tan difícil el tratamiento en casos avanzados. Se descubrió, por ejemplo, en este estudio, la expresión genética de estas dos situaciones, el MDR1 y el COX-2, que son dos genes que se encuentran presentes tanto en el IBD como en el linfoma. Y fíjense, su presentación es mucho más elevada en los linfomas que en los IBD. Hoy en día, gracias a este estudio, uno puede interpretar por qué nuestros gatos no responden tan bien en algún momento o por qué los gatos terminan desarrollando de un IBD a un linfoma, ¿sí? ¿Qué hace este receptor? Este receptor es un receptor de membrana, obviamente, que genera, es una bomba que elimina desde el interior de las células a el interior de la luz intestinal los fármacos. Este MDR1 se aumenta su expresión
en las patologías. En este estudio se demostró, se hicieron histopatologías en gatos normales, donde el MDR1 no estaba, ¿sí? Fíjense en cómo está en el IBD y cómo están en el linfoma. Lo mismo que el COX-2. El COX-2 es simplemente la ciclooxigenasa 2. Esta expresión genética habla de el grado inflamatorio que tienen estos casos severos. Cuanto más inflamación, cuanto más grado avanzado, están más presentes estos genes. Digo, ¿son importantes para nosotros como clínicos hoy en día saber esto? No, no es importante, pero sí es necesario entender por qué en algún paciente no va a responder, porque tienen esta expresión de genes donde van a hacer que la inflamación sea más magnífica, van a hacer que el tratamiento sea más dificultoso. Digo, la evidencia médica, esto es una evidencia médica, no es un N tan grande, pero digo, ¿es suficiente? No, no es suficiente, pero nos va a ayudar a comprender por qué algunos funcionan bien y otros no funcionan tan bien. Sí se entiende que es el mañana, es el objetivo del mañana. ¿Por qué? Porque si uno va contra la búsqueda de estos genes, tendremos los diagnósticos más rápidos y tendremos un tratamiento más acertado, ¿se entiende? En descubrir estos genes. Por ejemplo, este otro gen que es un marcador apoptótico que lo que hace que determine el deleterio de las células, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio se hicieron las dos tomas de muestra, por espesor completo y por endoscopía, ¿sí? Y entonces la expresión de este gen sería más frecuente en las muestras de linfomas gastrointestinales que en un caso de enfermedad inflamatoria intestinal. En el 95% de los gatos con linfoma se encontró la expresión de este gen apoptótico y en el 60% con IBD se encontró la expresión de este gen apoptótico. Digo, ¿es posible para diferenciar como un IBD de un linfoma? Podría ser, pero más que nada hoy en día la expresión de estos genes son apuntadas y buscadas para el tratamiento del día, del mañana, ¿no es cierto? Falta mucho, falta más evidencia médica, faltan estudios más grandes, con un N más representativo, pero nos van a servir para a la hora de nosotros entender que nuestros gatos, con esta expresión genética tan variable, con esta reacción inflamatoria tan magnífica, lo que uno siempre dice en la clínica, todo lo que es inflamatorio y crónico a larga data en el gato predispone a cáncer. Bueno, evidentemente la evidencia médica estaría hablando de eso y sería importante hoy en día ponernos nosotros como médicos clínicos frente al cliente y decirle, mire señor, como médico clínico yo hasta acá llego, usted tiene que entender que la biopsia es necesaria. La evidencia médica dice que más del 90% de los gatos que son sometidos a una celiotomía, una laparotomía exploratoria con toma de muestra, sale victorioso de esa cirugía, no le pasa absolutamente nada. Sí hay un pequeño grupo que puede haber complicaciones. ¿Vamos a hacer una biopsia en el colon? Bueno, en el caso del paciente de Perla que les mostré, sí la hice, con el riesgo de contaminación, con el riesgo de dehiscencia que tengamos, pero bueno, el cuadro clínico lo amerita. Ante todo, clínicos. La clínica es soberana. Entonces, tenemos que pararnos fuertes y firmes frente a los propietarios y decirles que no lo está opinando Javier Céspedes, lo está opinando Weiss, lo está opinando Hersen, digamos. Hay mucha gente que se dedica a estudiar lo que uno aplica en la clínica diaria y es importante entender qué es útil y qué no es útil. Por ejemplo, este pequeño estudio donde durante estos 4 años se hizo un estudio retrospectivo donde se compara, donde se trata de determinar la utilidad de la punción aspirante de aguja fina y donde también se pone en evidencia la utilidad de la ecografía y se pone en evidencia la utilidad de la laparotomía exploratoria. Fíjense, este estudio fue de 51 casos donde se estudiaron 60 linfonódulos, ¿sí? Se determinó a ciencia cierta que el nódulo más importante que uno debería ir a buscar siempre es el mesentérico, como lo vieron en los casos clínicos presentados.
El 92% de los gatos salió ileso de la cirugía. Les puedo asegurar, colegas, que en la clínica hacemos muchísimas laparotomías exploratorias y es poco común que el gato salga sin vida. Es prácticamente imposible. Muchas veces hacemos la laparotomía y sí, dependiendo el grado de afección o si no tiene vida a posteriori de la cirugía, hasta uno mismo indica el poner a dormir a nuestro paciente. Pero no le tengan miedo, la evidencia médica nos avala y tenemos mucho por delante. Mucho porque vamos a tener un diagnóstico definitivo, que hasta no tengamos el diagnóstico histopatológico, no vamos a poder hablar de un diagnóstico definitivo, ¿sí? En este estudio se definió y se determinó que la sensibilidad de la citología, de la aspiración con aguja fina es de un 20%, donde también se determinó que ecográficamente había 44 ganglios, nódulos linfáticos, aumentados de tamaño. Y cuando se los abrió a los pacientes, determinaron que 53 nódulos tenían un aumento real. Miren cómo cambia. Digo, no quiero ir en contra de la ecografía, pero tengamos en consideración que el ecografista no es un mago. El ecografista es un ser humano, el ecografista tiene métodos, la ecografista es un método aparte del ecografista. No dejemos en la mano ni en el criterio de un ecografista ni un acto médico que defina un cuadro clínico. Quiero ser muy prudente en lo que digo. Tenemos que seguir la ruta diagnóstica siempre. La ecografía es necesaria siempre. Es útil siempre, pero no define. Lo mismo que la histopatología. Ambas vamos a necesitar para obtener el diagnóstico definitivo. Y miren lo que marcaba. El 63% de los ganglios tenían metástasis. En esto quiero dejar pensando a todo el auditorio en decir, ¿qué es más importante? ¿Una endoscopía o una laparotomía exploratoria con una toma de muestra? Eso dependerá de cada uno. La evidencia médica hoy en día recomienda la endoscopía porque es más rápida, es menos cruento, la recuperación es más rápida, aparentemente el costo sería inferior, pero no dejemos de lado que nos perdemos cosas. ¿Qué cosas? Todo lo extra que esté fuera del tracto gastrointestinal, ¿sí? Recordemos que la ecografía no es un método 100% sensible, entonces, si tengo endoscopía y nuestro paciente clínicamente puede soportar la espera, esperamos. Pero si la clínica dice que nuestro paciente está severo o está grave, no duden, vayan a la laparotomía, que es la más importante y que la evidencia médica presentada aquí hoy en día nos dice que es más exacta. En donde, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ir directo al ganglio mesentérico, por supuesto, donde vamos a hacer una biopsia. Esta evidencia médica dice que la biopsia es superadora que la citología, donde tenemos que ir a buscar al ilion. Es un órgano súper determinante en esta cuestión. Por supuesto que vamos a observar y vamos a evaluar todo el tracto gastrointestinal porque van a haber situaciones difusas y van a haber situaciones donde tenemos enfermedad inflamatoria intestinal y otros sectores con un linfoma. Vamos a tener que aplicar criterio clínico quirúrgico en esas situaciones. Pero no tengan miedo, colegas. Tenemos que tener en cuenta que la evidencia médica nos avala. Entonces, puntos claves como para terminar la charla de hoy. La biopsia se necesita, pero sola no es concluyente. La clínica es soberana siempre. Descartar las patologías frecuentes rápidamente y utilicen, por favor, utilicen siempre las guías y los índices que nos van a enriquecer la clínica, le van a dar un valor agregado. Los propietarios se van a retirar de los consultorios y van a decir, wow, el médico utilizó un papel, una guía, y me mostró a ciencia cierta que mi gato tiene una pérdida de peso, mi gato está haciendo caca de esta manera. Digo, está gratis, es accesible, lo tienen en internet, podemos ocupar, sí. Pueden usar las guías, todas las guías hay que usar. La guía está para usar todas las guías. Y créanme,
hablando un poco de marketing dentro de todo esto. Nosotros somos médicos veterinarios, nadie nos enseñó a trabajar sobre un comercio, la gran mayoría somos propietarios y tenemos un comercio. Entonces, a la hora de elegir un propietario, la atención de un veterinario, créanme que van a elegir un veterinario que les muestra evidencia médica, que les da un papel firmado, que le entrega un informe. Digo, son situaciones, hablando de marketing, ¿no?, que nos van a mejorar definitivamente, pero a la hora de pensar en los ingresos de la clínica, el propietario va a ir a entregarse mejor a la hora de la atención del paciente, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, la pasamos rápido todo este tiempo, creo que traté de ser lo más corto y lo más escueto posible. El único secreto de esto es, hay que conocer a fondo las patologías, tener la guía y las guías y los estudios a mano para tratar de seguir una ruta. No hagamos cualquier cosa, ¿sí? Tengamos las evidencias médicas a mano. La clínica diaria manda, por supuesto, siempre la clínica manda, pero hay que tener en contemplación todas estas situaciones. Muchísimas gracias a todos por la atención y estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Te agradecemos muchísimo. Excelente charla. Bueno, voy a ver aquí unas preguntas que tenemos y yo también tengo unas preguntas para ti. Tengo una pregunta. ¿Pongo dejar de compartir acá? Dejar de compartir. Ah, sí. Ah, chévere. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está la foto de parte de los alumnos de la facultad, que nosotros acá en la clínica tenemos programas de pasantía, hoy en día suspendidos, por supuesto, por esta pandemia, pero a futuro vamos a hacer programas de pasantía para profesionales. La verdad que los invito, colegas, a que puedan trabajar en equipo. Traten de armar grupos y equipos de trabajo. No pueden hacer todo, nadie puede ser todólogo. Si uno se tiene que definir, yo me defino principalmente como un médico simplemente clínico y a mi lado tengo un montón de gente que me aporta desde sus conocimientos muchísimo y trabajamos con, les mostré, una patóloga muy importante de la ciudad de Rosario, la doctora Liliana Sachi, una ecografista, la doctora Vanessa Tosorati. Digamos, tenemos todo un equipo de trabajo, no trabajen solos, es imposible hacer todo solos, ¿sí? Así que les mando un beso enorme a todos. Ahí tienen la ruta de mis contactos, mi Instagram, mi Facebook, mi correo electrónico. No solamente pertenezco a la AFP, como dijeron al inicio, yo soy miembro directivo de la Sociedad de Especialistas Veterinarios de la República Argentina, de ABEACA, pertenezco también a la Sociedad de Argentinos dedicado a medicina felina, ¿sí? Soy el primer veterinario que desarrolló las técnicas cat friendly en el país, así que hoy en día una importante marca de alimentos de Argentina nos ha elegido como representantes de estas técnicas cat friendly para empezar a implementar en todo el país y en toda Latinoamérica que todos los veterinarios hoy en día que hacen medicina felina se dediquen de un trato amistoso y amigable, y el objetivo es increíble, lo van a ver rápidamente en la clínica. Espero las consultas, dejo de hablar porque si no se hace demasiado largo. No, muchísimas gracias, súper interesante su charla. Bueno, esperemos que más luego nos ayuden poniendo la pantalla de toda la información suya. Saludos, doctor Freddy Galeán, saludos desde Ecuador, Manabí, Jipijapa, Centro Veterinario Wisbet. Saludos, doctor. Sergio Torres, doctor, ¿qué tan útil es el urianálisis dentro de esta patología? Oh, qué pregunta, tendríamos que hacer todo un día de urianálisis. A ver, creo que si nos dedicamos a atender gatos, el urianálisis debe ser un método complementario aplicado primera ley, ¿sí? Todo médico veterinario que haga gatos tiene que hacer urianálisis. Con el urianálisis uno no puede diagnosticar una enteropatía crónica, definitivamente no, es un no rotundo. Ahora, lo que aporta el urianálisis es secundario a enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas, ¿sí?
tenemos que recordar que los pigmentos biliares son muy chillones en el gato. ¿Por qué? El gato tiene 8 veces más elevado el filtro de los pigmentos biliares. Entonces, siempre que tengamos bilirrubinuria es porque tenemos una bilirrubinemia anterior, ¿se entiende? Entonces, siempre va a ser patológico. No es lo mismo que en un perro. Cuando hacemos un Heller, simplemente podemos ver los pigmentos biliares y no quiere decir que porque miremos pigmentos biliares en un Heller, vamos a decir nuestro gato tiene una enteropatía. No, quiero que ser claro. Sí podemos decir, puede tener una colangitis, puede tener una pancreatitis. ¿Podemos agarrarnos de un urianálisis para esta patología? Definitivamente no, pero es muy importante porque de un plumazo podemos agarrar un montón de cosas, ¿sí? El urianálisis rápido de la clínica debe contar con ¿qué? Refractometría, tira reactiva, ¿sí? Heller, podemos hacer un Ribalta, una rápida observación de una citología del sedimento, hasta podemos hacer tinciones rápidas, pero como te dije al inicio, es una pregunta larguísima, no me quiero meter en algo que no iba a hablar. Ok, Doc. Una pregunta, el maropitán, ¿qué tan útil sería en estos casos? El maropitán. Creo que el maropitán, el citrato de maropitán, es excelente, pero depende para qué lo busquemos, ¿sí? Depende cómo esté el paciente. Tenemos que recordar que hoy en día se le han encontrado muchísimas propiedades a la droga. La podemos usar como dentro del tratamiento multimodal del dolor. Estos son pacientes que van a tener dolor muchísimo. Tenemos que recordar que actúa a nivel central para el vómito, ¿sí? A nivel de los NK1, interviene en la sustancia P también. Digo, ¿lo vamos a utilizar? Seguro, muchísimo, pero no pretendan resolver esta patología con un maropitán. Olvídense. Digo, ¿lo vamos a ocupar? Sí, pero vamos a ir primero, como dijimos, al abordaje del paciente con vómito. Párrafo aparte, gato con vómito. Las drogas que podemos usar. El maropitán es primera en la lista, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos procesos inflamatorios puede que no responda tan bien, pero es una molécula súper útil, súper noble. Hoy en día se la usa a 1 miligramo kilo todos los días dentro de los últimos reportes, que primero se pensaba que había que suspender después de 4 o 5 días de uso y se la tenía que usar el 50% de dosis del perro. No, hoy en día se la usa a 1 miligramo kilo, no hace falta suspenderla. Había miedos con respecto al agotamiento que genera el nivel del citocromo P450. Eso se descartó recientemente. Entonces, ¿lo vamos a usar para un paciente con vómitos? Sí, lo mismo que cualquier otras moléculas que hagamos en la utilidad de un paciente con vómitos. El ondansetron es otra molécula que se puede complementar muchísimo con el maropitán, ¿sí? Lo que sí tenemos que recordar que la metoclopramida no es una buena molécula que podamos pensar en que va a ir bien en el felino, ¿sí? Ok, Doc. Bueno, usted presentó un examen químico y preguntan aquí que en ese examen clínico dice límite superior y urea están por encima. Y urea y creatinina no están normales. Supongo que eso tiene que ver algo con si esas patrones. ¿En un caso clínico? Sí, usted presentó una química sanguínea en donde algunos eventos no estaban normales. Entonces, yo Claro. pienso que el doctor quiere saber si eso es una alteración que nos puede dar un poco de índices para saber. A ver, la enfermedad intestinal inflamatoria crónica no genera un desequilibrio en las enzimas que nos pueden indicar alguna alteración renal. Llámese la urea y la creatinina. Lo que sí lo va a generar, la famosa azotemia, es una deshidratación, ¿sí? ¿Podría llegar a ser secundario eso? Podría. Una azotemia, una enfermedad renal crónica de base puede tener nuestro paciente, que se descompense en este momento con una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿sí? Pero sí tenemos que recordar la famosa tetraditis que nos nombró Weiss en 1996. Entonces, ¿esta patología afecta a los riñones? No se sabe demasiado. Si lo afecta, podríamos estar dentro de la tetraditis. Si también aparte están enfermos el páncreas, el hígado, el duodeno
y los riñones. ¿Se entiende? Digo, la enfermedad inflamatoria intestinal per se no daña los riñones. Sí hay comorbilidades, como dijimos. La enfermedad renal crónica la conocen todos, lo charlaron el otro día con el doctor Gatti, pero digo, ¿por qué pueden estar elevadas la urea y la creatinina? No lo sé. Ese paciente pudo haber tenido una enfermedad renal crónica de base o puede haber desarrollado una tetraditis. En este caso, podríamos sospechar de una enfermedad renal aguda más que una enfermedad renal crónica, ¿sí? Para eso vamos a tener que hacer uso del fósforo y de otras cuestiones. Es muy larga la clínica del gato, como verán. No podemos pretender en una charla de 1 hora abordar plena toda la patología, pero digo, ese paciente en sí, no me acuerdo cuál era, ¿sí? Pero si terminó en deceso, creo que era Rocco, ese gato con una pancreatitis. Las pancreatitis, colegas, en la gran mayoría, terminan generando una insuficiencia renal aguda. Si quieren podemos hacer una charla de pancreatitis. Ya, ok, la próxima. Pero digo, tengan cuidado. Ya. Es muy similar a la pregunta del urianálisis. ¿La urea y la creatinina elevada habla de una enfermedad inflamatoria intestinal crónica? No. Son comorbilidades. La urea y la creatinina, tengan mucho cuidado. Acuérdense que generalmente van a ser pacientes con mala condición general. La creatinina no va a estar nunca elevada si tenemos una mala condición general. ¿Sí? Si tiene poco músculo nuestro gato, la creatinina es poco frecuente que esté elevada. Y si a todo esto recordamos que el hipertiroidismo es una afección muy frecuente de nuestros pacientes a partir de 7-8 años, tenemos que recordar que tenemos un hiperflujo. Al tener un hiperflujo en los riñones, tenemos enmascarado, tenemos una enfermedad con hiperflujo, tenemos pérdida proteica, pérdida de músculo, o sea, nunca va a tener la creatinina alta. Entonces, consejo, busquen las hormonas tiroideas dentro de su paciente cuando tenga una enfermedad crónica, porque acá van a ser gatos que tienen muy mala condición. Vienen deshidratados, obviamente azotémico, ¿sí? Lo hidratamos. Regla número 1, siempre vamos a ir a la hidratación, pero nunca van a encontrar tan alta la creatinina. Si está muy alta y el paciente tiene la condición general como Rocco, tengo muchísimos casos clínicos para presentarle, pero generalmente en ese estado terminal es una insuficiencia renal aguda, no una enfermedad renal crónica. Y puede que sí, ahí sí va a elevarse la creati, pero si el músculo es poco, no va a estar tan alta la creati. Y si tenemos un hipertiroideo, acuérdense del hiperflujo. Ese hiperflujo cae las enzimas renales, ¿sí? Entonces, a buscar la enfermedad hipertiroidea, que también enmascara y oculta la enfermedad renal. Y esas dos patologías siempre están de la mano, la gran mayoría de las veces, como en el ser humano, ¿sí? El hipertiroideo y enfermo renal es muy frecuente. El hipertiroideo, enfermo renal, ¿sí? Y diabético también es frecuente. Es increíble las comorbilidades. Recién hablaba con un colega que trabaja acá en la clínica hace un ratito, recién se terminó de ir su turno, y le contaba, siempre pongo en mis presentaciones un estudio que se hizo en un journal en el 2013, se agarraron 100 gatos, ¿sí? 100 gatos normales sin ningún signo clínico. Los 100 gatos se llevaron en estudio y le decía al doctor Sacha Santi, al quien mando un beso enorme, ¿sabes cuántas patologías encontraron en esos 100 gatos de 6 años de edad sin ninguna patología? El dueño dijo, no, mi gato sano, toma, estudialo. Se encontraron 273 patologías, una locura. Entre ellas hipertiroides, diabéticos, enfermos renal. Digo, la clínica en medicina felina es increíble. Hay que recordar cómo es la especie. La especie enmascara muchísimo los síntomas. Aparte, el gato enfermo se pone igual. Están todos iguales, deshidratados, no quieren comer ninguno. Digo, hay que tener en nuestra cabeza, pensar cuál es la categoría que tenemos en la camilla. ¿Tiene 2-3 años? No vamos a pensar en un hipertiroideo. Siempre digo lo mismo a todo el mundo. Yo soy bastante reiterativo en muchas cosas. ¿Este techo de la clínica se puede caer? Sí. Pero ¿qué probabilidad hay que se caiga? Entonces, en un gato de 2-3 años no vamos a buscar un hipertiroideo, pero puede pasar, puede ocurrir. Bienvenidos a la medicina. Esto es biología. La verdad que uno aprende todos los días y cuanto más uno estudia, más aprende.
Más, sí, más miedo tengo realmente, es lo que uno siente, ¿no es cierto? Hay que tratar de entender que uno siempre tiene que estar abierto a aprender y no podemos saber todo, ¿sí? Hay que consultar, hablar y compartir. Listo, Doc. Ángela Ortiz pregunta, si hace toma de muestras quirúrgicamente, ¿qué zonas tengo que muestrear? Sí o sí, o sea, ¿qué tomas serían seguras? Primero, muy buena pregunta. Primero, generalmente uno con la clínica ya sabe qué sector está más afectado. Si es el estómago, si es intestino delgado o si es intestino grueso. ¿Se entiende? Depende cómo nos devuelva la clínica. Ahora, si nosotros no tenemos la certeza de qué sector está afectado, ¿por qué? Tengo un gato que ecográficamente está normal, hago ecografía, está normal, la hago placas, está normal. Clínicamente, bueno, tiene vómito, diarrea de intestino delgado e intestino grueso. Una cosa rara, pero bueno, pongamos que ¿de dónde vamos a tomar? Lo mismo que el endoscopista. Realmente hay que tomar de todo porque no sabemos, ¿sí? ¿Se entiende? De estómago. Dentro de lo que los nombré, el consenso que se determinó, ¿sí? Por la UASABA, por el grupo de expertos, el endoscopista tiene que tomar sector del antro pilórico, del cuerpo, del duodeno, y en esa guía tiene que tomar tanta cantidad de cada sector. Ya está estudiado y determinado. O sea, si uno hace la cirugía, es raro que ocurra eso. Generalmente uno cuando abre ya sabe dónde buscar, pero ¿cuál es el sector más afectado? Intestino delgado. De ese intestino delgado, ¿dónde voy a ir a tomar? ¿Vamos a ir a tomar una muestra cerca del páncreas? No. Vamos a ir a tomar una muestra en yeyuno, en una zona más tranquila de trabajar. ¿Se entiende? Digo, si tengo algo que evidentemente, como vieron en las fotos, un nódulo, un proceso infiltrativo, voy focalizado directo donde esté. Punto. Ahora, recordemos que nuestro paciente puede tener todo el intestino o sectores. Lo importante es tener muestras de todo, ¿sí? Biopsia, no citología. Ahora, si está todo normal, tomaría yeyuno, tomaría Dilion, no haría una toma de espesor completo del colon por los riesgos de, si está todo normal, digo, pero bueno, sí tomaría biopsia del ganglio mesentérico, que es el ganglio que se descubrió el primero en reaccionar, el más importante. Los cilios ecocólicos son en segundo, pero digo, tomen muestras, no tengan miedo, biopsia, lo ideal. ¿Tienen miedo a la biopsia? Hagan citología. Ahora, si van a someter a un paciente a una cirugía, el intestino sí o sí van a hacer por biopsia. Ahí yo les mostré una fotito. Se hace sobre el eje longitudinal y se sutura transversal, ¿sí? Siempre la unión antimesentérica. Pero no tengan miedo. ¿Dónde vamos a buscar? En el sector más afectado. Dijimos que intestino delgado es el más común, el más frecuente. Chévere, Doc. Con Mauricio dice, con respecto a alteraciones en la motilidad que mencionaste, ¿la causa podría deberse a la disminución de terminaciones nerviosas a nivel del tracto gastrointestinal durante el envejecimiento que se ha descrito en humanos y podría suceder igual en el gato geriátrico? Hay muchas cosas. La gran mayoría de la evidencia que hay en gatos ya primero estuvo en animales, perdón, primero estuvo en humanos y después en perros. El que menos evidencia tenemos es en los gatos. Con respecto a la motilidad, la guía habla simplemente de un cambio de expresión de receptor, del M2 al M3, o del M3 al M2. Siempre me olvido, me confundo. Pero son receptores muscarínicos, ¿sí?, que alteran los canales de calcio y simplemente generaría eso. Pero sumado a todo el proceso inflamatorio, es una locura. Son dos situaciones interdependientes, ¿sí?, distintas, pero que ocurren en el mismo momento. Y lo otro que va a afectar la motilidad es el cambio arquitectónico. Fíjense en la foto que yo le mostraba de Lulú, una gata que nos dio una enfermedad inflamatoria intestinal, que se convirtió en un bloque el intestino. Es una cuestión sólida. ¿Qué movimientos peristálticos podía tener esa zona? Ninguno. O sea, era esperable que esa zona tenga un cuadro suboclusivo, que es un término muy útil y muy utilizado en medicina humana, y los médicos veterinarios siempre tenemos picor y prurito a la hora de utilizar términos médicos. Pero digo, son cosas que se presentan, depende cómo esté.
la severidad del cuadro va a ir en deleterio de la movilidad, en el caso de la pregunta que hace el colega, ¿sí? Y volviendo a lo humano, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender muchas cosas, a mí me gustan hacer cursos de medicina humana porque aprendo mucho. A la hora de diagnosticar las pancreatitis, los humanos también tienen problemas como nosotros, son patologías muy difíciles, no es tan simple. Los humanos tienen tres pilares al diagnosticar pancreatitis en una persona: imágenes, dolor y amilasa el doble o el triple de lo normal. Y al día de hoy trato de que hagamos lo mismo. Nosotros tenemos esos tres pilares iguales, Paciente dolorido, siempre, ¿sí? Podemos utilizar la lipasa pancreática específica felina, maravilloso. Nos daría muchísima proximidad al diagnóstico, pero muchas veces no tenemos el uso de los test, los SNAP de IDEXX. Entonces, las imágenes, recuerden, la sensibilidad del método ecográfico es de un 67% a la hora de hacer una ecografía en la búsqueda de una pancreatitis. Y siempre me pongo a reír porque hablamos mucho con la ecografista, con la doctora Tosorati, y nos reímos. Digo, Vane, tenía una terrible pancreatitis, mirá, porque lamentablemente son patologías que tienen un porcentaje elevado de mortalidad. Y ella hace la ecografía y no lo ve, y yo tengo el lactato alto, la lipasa, digo, usen lo que tengan en mano, pero traten de armar ruta diagnóstica. Y en humanos muchas veces te hacen ecografía, radiografía, y no tenés una imagen compatible. Sí tenés dolor y la amilasa al doble y triple no normal. O sea, ellos dicen, hace falta que estén 2 de 3 para que diagnostiquemos una pancreatitis. Bueno, en veterinaria propongo lo mismo. Hagamos lo mismo, los 3. Dolor, si tenemos la posibilidad de hacer lipasa, ¿sí? Y las imágenes. Pero 2 de 3 para diagnosticar. La clínica de un gato con pancreatitis es maravillosa. Es imposible no darse cuenta. Sí la podemos clínicamente confundir con muchas otras alteraciones, ¿no? Pero cuando tenemos un gato con pancreatitis y lo vemos, no se nos va nunca más. Los invito a que hagan algo importante. El día de mañana que tengan pacientes con clínica compatible con pancreatitis y penosamente se nos vaya el paciente, ábranlo y véanlo. El estudio del cuerpo es fundamental. Cada cuerpo que he estudiado en mi carrera ha sido un libro, es un capítulo, y he aprendido muchísimo, y es lo que nos hace pararnos fuertes y firmes para con el cliente. Señor, esto es altamente probable que sea un cuadro de pancreatitis. La posibilidad que salga está, pero es altamente probable que se nos vaya. Vamos a hacer lo posible, todo lo que esté desde el punto de vista humano y médico en nuestro alcance, pero tenemos que pararnos de esa manera, y donde vamos a aprender muchísimo de la devolución de un cuerpo, ¿sí? Con el respeto que eso lleva, ¿no es cierto? Así es, Doc. Una última pregunta. El cefovecin, el conocido como El convenio. antibiótico. Ajá. En el tratamiento, ¿se debería usar luego de los 14 días o...? Miren, el objetivo de usar metronidazol es ir en contra de los anaerobios. Si nosotros pretendemos utilizar una cefalosporina de tercera generación, es un misil atómico para una simple enteropatía crónica inflamatoria. Digo, el metronidazol es suficiente. No usen antibióticos por usar. Ahora, tengo un gato agresivo, es muy malo, no lo puedo tracar, no lo puedo tocar. Bueno, ahí es donde uno se sale de la guía, se sale de lo que está recomendado y usamos lo que podemos. Muchos atendemos gatos ferales, gatos complicados de carácter, donde el propietario no puede hacer nada, pero bueno, dentro de estos tratamientos de por qué no va bien, ese es el fundamento. ¿Usaría cefovecin para una enteropatía inflamatoria? No, porque el objetivo es calmar los anaerobios, nada más. Simplemente con el metronidazol lo cumplimos. El metronidazol es genial a esa dosis, ¿sí? Tiene muchos efectos. Tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos inmunoestimulantes, estimula el sistema de defensa, la inmunidad celular. Digo, va a actuar contra los protozoarios también. Para la giardia, no lo utilicen jamás al metronidazol. Es otra dosis y hay hasta casi un 50% de resistencia, ¿sí? Pero
antibiótico, metronidazol. Podríamos usar la tirosina, una neomicina, pero en primera línea, metronidazol. ¿Cuántos días? 14 días, ¿sí? Ya. Doc, preguntan aquí que si en vez de la prednisolona podría usarse la triamcinolona. No es la misma molécula. De vuelta, si tenemos un gato agresivo y no podemos usar, podríamos usarlo. Yo nunca uso otra cosa que no esté indicado. ¿Por qué? Porque me cansé de tener problemas. Entonces, cuando el día de mañana el dueño diga, che, Javier, pero hice todo lo que vos dijiste y el paciente va mal, ¿sobre qué evidencia uno se va a parar? La evidencia de Javier Céspedes no sirve para nada. Traten de aplicar una medicina basada en evidencia médica. ¿Sí? La medicina basada en la practicidad de cada uno hay que dejarla de lado. Solamente me basaría en la medicina basada en la práctica de los grandes expertos, los que tienen estos tipos de estudios, pero digo, la triamcinolona no es prednisolona. No hay reportes ni estudios que la usen. Sí la podría usar en un gato que su dueña sea una señora muy mayor, que no le pueda dar la molécula. Gracias a Dios, en la Argentina tenemos formas farmacéuticas de fácil administración, ¿sí? De presentación cat-friendly, muy bien llamadas, y no hay posibilidad de pensar en usar otra molécula. El uso de otra molécula ya se sale de lo que voy a esperar. Generalmente los colegas que utilizan esa molécula, el objetivo inicial puede ser cumplido. Una primera dosis, una segunda dosis, pero yo desconfío mucho de las drogas que uno le pone al paciente y durante 15, 20, 30 días perdés el objetivo. La posibilidad de generarle una enfermedad renal, un hiperadrenocorticismo, una diabetes es altísima. No haría el uso de una molécula que le iría más en contra que en el beneficio de la patología. Chévere, Doc. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo, doctor, su presencia, excelente charla. Hemos tenido muchísima acogida. Recordamos que Disprovev, el día lunes 29 vamos a tener el sorteo en vivo de los $800 en premios Disprovev. Recordarles que también estamos ingresando con la línea Basifar con mayor cobertura. Tenemos ya casi a nivel de todo el país. Estamos cubriendo toda la zona ya de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Oriente, Bolívar, Cotopaxi. Y también a partir de julio entraremos con la línea Zoetis a nivel de Pichincha y todo el Ecuador. También tenemos Betscan, somos representantes de esa línea y no se olviden también que estamos con promociones de la línea Zoetis en todo este mes. Pregunten a sus asesores. En el siguiente mes también estaremos con muchos premios, con presentación de nuevos productos. Entonces los esperamos a todos. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos volverle a ver en otra charla. Cuando quieran, mi predisposición es plena para lo que necesiten. Les mando un cariño grande a todos. Se cuidan mucho, ¿sí? Espero que esta pandemia sirva de algo, nos cambie como seres humanos, como personas, empezar a mirar al otro como un par, como una persona, ¿no es cierto? Dejemos de mirar para otro lado. Esta pandemia creo que dejó de enseñanza eso. Cuidándonos, estamos cuidándolo al otro, ¿sí? Hay que ver el lado positivo y el lado diferente de todo esto. Les mando un enorme abrazo, un beso grande a todos y se cuidan. Y para lo que necesiten, me tienen. Listo, Doc. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias a la distribuidora Disprovev por la convocatoria y nuevamente gracias al doctor Marzuk por la recomendación. Les mando un cariño enorme y estoy a disposición. Listo, y no se olviden también que estamos por ingresar con nuestra nueva vacuna, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego.